pandemia y salud mental. Son dos conceptos que están muy ligados y han estado muy ligados en este tiempo a raíz de esta situación. Toda la población general ha tenido que adaptarse a la nueva situación de confinamiento, de distancia social, de lavarse las manos, de uso de mascarilla y el riesgo de enfermar de una situación desconocida, potencialmente grave y potencialmente mortal. Entonces, toda la población ha tenido que sufrir una adaptación. Ahora, cuando la adaptación a algunas personas las afecta mucho más porque son menos resistentes a esas dificultades o les cuesta adaptarse a esas dificultades, hacen trastorno de adaptación. Y en este momento hay un gran número de personas, una gran frecuencia de consultantes, porque este trastorno de adaptación les ha llegado, digamos. Y el trastorno de adaptación se define como una dificultad frente a un cambio brusco y la persona hace síntomas. Puede hacer síntomas en el área ansiosa, que son los más frecuentes, en el área depresiva, son un poco menos frecuentes, y también presentarse síntomas somáticos. Además de eso, se puede dar en alguna persona una mezcla de todos estos síntomas. De modo que hoy día la pandemia ha producido y va a seguir produciendo un gran número de trastornos de adaptación a la población en general. Ahora, los grupos de más alto riesgo están más expuestos y más vulnerables a hacer este trastorno de adaptación o a agravar patologías que ya venían de base subyacente o que estaban compensadas y que se han descompensado. Los grupos de alto riesgo son los niños y los adultos mayores. Los niños porque han tenido que sufrir un cambio que no entienden y que cuesta explicárselo, y los adultos mayores han tenido que adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas formas de actividades, los que mantenían actividades, y otros no han podido continuar sus actividades porque el teletrabajo se los ha impedido. Entonces ahí tenemos un grupo de personas muy afectadas porque ven discontinuadas sus actividades laborales porque no estaban preparados para los cambios que se han producido vertiginosamente en esta pandemia. Bueno, ha sido una solución, digamos. Hay muchos pacientes que son de provincia, que están de viaje en otros países, y eso ha sido una solución, poder continuar sus tratamientos con esta modalidad, evitando el riesgo de contagio tanto para el terapeuta como para el paciente que tiene que trasladarse de distintos lados, y además con las dificultades actuales de traslado a raíz de los cordones sanitarios y a raíz de todos los salvoconductos que había que sacar. Entonces fue una solución buena para quienes pudieron y tenían los recursos de poder conectarse adecuadamente. Para otro grupo de personas que no tenían una expedición en este tema, ha sido una situación insalvable y han dejado de controlarse porque no toleran la videoconferencia, la sienten menos importante, sienten que la cercanía no está para poder resolver sus problemas, de modo que ha sido para algunos una limitante, pero para un gran número de personas ha podido servir para continuar tratamiento que si no, de haber quedado discontinuado, podría haber significado hospitalizaciones u otras cosas, u otras descompensaciones más graves. Bueno, yo creo que no han cumplido una labor educativa suficiente ni los medios de comunicación ni las redes sociales. Yo creo que las redes sociales se han radicalizado y han servido para denostar a uno y a otro en un clima beligerante de confrontación, a lo cual tampoco han contribuido los líderes más importantes. Por ejemplo, tenemos en Latinoamérica a un presidente que desafiaba a los periodistas y los trataba de mal nacidos porque informaban de los riesgos de esta enfermedad, y él atribuía que esto era una gripeciña, pero tiene la más alta tasa de mortalidad en Latinoamérica ese país. Entonces,
podemos ver que las contradicciones son enormes y por otro lado el presidente de Estados Unidos no usa mascarilla, desafía después de haber estado infectado con COVID, no siguiendo usando mascarilla, y por otro lado su país es uno de los países que tiene el más afectado en mortalidad. Entonces, esto no ha servido como una información que vaya formando opinión adecuada a la gente. La OMS, por otro lado, ha tenido un papel secundario y muy poco importante y le han quitado recursos, el mismo Estados Unidos le ha quitado recursos, por lo tanto que es una organización internacional que podría haber dado pautas muy claras para poder manejar mejor esta pandemia, ha sido una voz secundaria no respetada y los países han tomado sus propias decisiones de acuerdo a sus recursos y en cada país las situaciones y las versiones contrapuestas han generado un clima beligerante, no educativo, como una estrategia no posible para una pandemia. Es decir, hay gente que ha usado en forma temeraria tratamientos que no han sido aprobados u otros tratamientos medios mágicos como derivados del cloro que han producido intoxicaciones en Bolivia, por ejemplo. Entonces, un verdadero caos, una comunidad mundial y una comunidad nacional caótica. Eso ha llegado a la gente y a la mente de las personas y esto los caotiza también. Entonces esto aumenta la incertidumbre. Yo creo que los informativos, salvo algunos pocos, han sido muy tóxicos para la salud mental de las personas. Salir a la calle a la gente le daba miedo, tomaban medidas precautorias algunos y otros tomaban una actitud negacionista y por lo tanto no usaban nada. Entonces eso era más temerario, pero la mayoría de la gente ha tenido una actitud evitativa a salir o una actitud evitativa a hacer trámites, evitativa a ir a los consultorios para poder manejarse y esa es la primera respuesta que uno da frente a un estado fóbico, digamos, evitar la situación de encuentro con esta situación peligrosa. Entonces, yo creo que claramente se ha producido otros hablan del síndrome de la cabaña, donde no se atreven a salir de la casa porque están acostumbrados, porque se sienten más seguros y no se sienten tan expuestos a la situación de infección de esta patología. Entonces, claramente hay una actitud reticente a salir y en este momento aquí en Chile tenemos una discusión si volvemos a clase o no volvemos a clase. Yo creo que ahí hay una mezcla de situaciones ideológicas, de situaciones de apurar la economía, situaciones de evitar el contagio porque hay un temor indefinido a la infección tanto de profesores como de niños y en niños todavía esta patología la conocemos poco y sabemos que en algunas personas le ha dado un grave síndrome inmunitario y entonces reacciones inmunitarias complejas y con consecuencias deleterias o dañinas muy fuertes. Por lo tanto, hay un temor de que los niños tengan consecuencias más importantes de las que conocemos. Bueno, como todas las enfermedades psiquiátricas, reducen el sistema inmunitario y por lo tanto yo creo que las depresiones es conocido que disminuyen el sistema inmunitario y pueden producir cánceres y acá si estamos frente a una situación donde tenemos que responder con un sistema inmunitario lo más fuerte posible, todas las enfermedades psiquiátricas bajan la inmunidad y es conocido en las depresiones fundamentalmente que baja la inmunidad, pero el desgaste emocional disminuye y deprime los sistemas inmunitarios, por lo tanto la respuesta inmunitaria en una persona afectada de un grave trastorno de salud mental va a estar más disminuido.